Bienvenida al ministro de Justicia, al doctor Reyes. Y yo quisiera iniciar mi intervención en el debate con un muy breve video para ponernos en contexto de la motivación de este debate de control político. Adelante, por favor. En los años 80, la extradición se convirtió en una herramienta eficaz para combatir el creciente poder corruptor del narcotráfico en Colombia. Su aplicación desató una Bueno, estamos experimentando aquí un pequeño problema técnico. Les pedimos a los colombianos un poco de paciencia mientras ya vamos coordinando todo este tema. En los años 80, la extradición se convirtió en una herramienta eficaz para combatir el creciente poder corruptor del narcotráfico en Colombia. Su aplicación desató una cruenta reacción de los narcotraficantes, autoproclamados como los extraditables, que acuñaron la frase: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Con su accionar, los narcos le declararon la guerra al Estado para evitar su entrega a la justicia norteamericana y, de paso, lograr la prohibición constitucional de la extradición de nacionales colombianos. A través del terrorismo, los delincuentes cegaron la vida de ministros, candidatos presidenciales, periodistas, agentes del orden y centenares de ciudadanos. La extradición era entonces el castigo más temido de quienes se dedicaban al tráfico de drogas. En los últimos años, las cosas parecen haber cambiado, al punto que algunos de los capos parecen preferir su entrega a la justicia de Estados Unidos, donde pueden negociar y recibir penas menores que las que enfrentarían en los tribunales nacionales. Hoy, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué está pasando con la extradición? Y esa es la razón de este debate. Sonido para el senador Galán. Bueno, muchas gracias, presidente. Como plantea el video, pues es evidente, los colombianos en los últimos años han visto con preocupación un cambio en la forma como se percibe la extradición por parte de los delincuentes y por parte de la opinión pública. Como dice el video, sin lugar a dudas la extradición fue tal vez un elemento fundamental de la historia de Colombia en los últimos 30 años. Fue por la extradición que se desató esa guerra entre el narcotráfico y el Estado en los años 80, que murieron miles de personas. Y era sin lugar a dudas una herramienta eficaz en el contexto que tenía Colombia para enfrentar una amenaza de un poder corruptor sin precedentes en la historia del país, el poder corruptor del narcotráfico. Pero hoy vemos imágenes como la de Fritanga, alias Fritanga, que se va casi que celebrando a Estados Unidos su extradición. Y eso nos pone o nos obliga a plantear el debate sobre la aplicación de esta herramienta en el marco de la política criminal del Estado colombiano, si sigue siendo la herramienta eficaz que se tenía contemplada, si eventualmente se requieren tomar medidas para garantizar que siga siendo eficaz y cómo se garantizan los derechos de personas que han sido víctimas de estos delincuentes. Yo para eso quiero hacer una presentación inicialmente haciendo un repaso breve sobre la naturaleza jurídica de la extradición, el origen de la misma, las críticas que existen a la extradición, los antecedentes, el procedimiento, cómo funciona, y plantearnos la pregunta sobre la desnaturalización de la extradición en su aplicación en Colombia. La extradición, obviamente, el derecho internacional penal, y arranco diciendo que yo no soy abogado y si aquí cometo algún error en términos jurídicos pido que me excusen, pero creo que la preparación del debate va a llevar a plantear temas que, por más de que no seamos abogados o muchos de los colombianos que nos ven no sean abogados, van a entender, digamos,
las implicaciones de la aplicación de esta herramienta y los problemas que puede estar teniendo la aplicación de la misma. Entonces, les decía que la institución o la extradición es una institución del derecho internacional penal por la cual un Estado requiere a un individuo a otro Estado con el fin de juzgarlo o de ejecutar una pena y obviamente por la comisión de un delito. Hay básicamente tres justificaciones principales para la extradición de una persona. La primera es que es una herramienta para luchar contra la impunidad. Busca que una persona que comete un delito, digamos, y eventualmente se va a otro país, pues esto no genera impunidad y la persona puede ser requerida por el país donde se cometió el delito y el otro país la entregue para que pueda cumplir la pena o sea juzgado. La segunda razón o justificación fundamental de la extradición es apelando a la naturaleza transnacional de los delitos. Hay delitos precisamente como el narcotráfico que cuando se cometen, digamos, tienen expresiones en diferentes naciones. Entonces un delito de narcotráfico donde se envía un cargamento de cocaína, donde se produce la cocaína, se envía el cargamento y por su definición siendo tráfico de estupefacientes, pues es entre un país y otro, se comete en varios países y por lo tanto la herramienta de la extradición busca garantizar que este tipo de delitos se puedan castigar. Y el tercero es algo que ha sido también, digamos, mencionado en la historia de Colombia en los últimos 30 años y es la falta de capacidad o de credibilidad de las instituciones de un Estado para juzgar crímenes asociados al narcotráfico. Esto pues era evidente en los años 80 cuando se veía el poder del narcotráfico y se decía una persona como Pablo Escobar o como Rodríguez Gacha, o como Carlos Leder, o como los Ochoa, en fin, etcétera, procesarlo en Colombia y garantizar que pague una pena en Colombia y que no haya o bien reincidencia y cometa delitos desde la cárcel, o bien amenazas y eventualmente otros delitos para impedir que fuera procesado, como atentar contra los magistrados o contra los jueces que lo estaban juzgando o contra los policías, pues era un argumento relevante en Colombia, especialmente en esos años 80, que uno se pregunta hoy qué ha pasado al respecto, ¿no? Uno diría, llevamos 30 años, era uno de los argumentos para la extradición. ¿Qué ha pasado en el fortalecimiento del aparato judicial colombiano y en la capacidad de ese aparato judicial para hacer responder a los delincuentes que cometen el delito de narcotráfico? Ahora, los argumentos contra la extradición básicamente ya han estado presentes, digamos, desde siempre en la discusión de la misma. Básicamente es que atenta contra la soberanía nacional. El hecho de que un país entregue a un nacional a otro país para ser juzgado allá es visto por algunos sectores de la sociedad como una renuncia a la soberanía. Un Estado debería, en principio, según estos sectores, tener la capacidad de investigar y sancionar a sus nacionales. Eso es lo que llevó, por ejemplo, a que el presidente Belisario Betancur negara las solicitudes de extradición antes de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, cuando fue asesinado en el año 84. También hubo sectores, y ahorita veremos, como el M-19 y sectores de izquierda, que manifestaron una oposición por posición política al mecanismo de la extradición como un mecanismo para luchar contra el narcotráfico. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes históricos de la extradición en Colombia? Los tratados internacionales previos a la Asamblea Constituyente que prohibió la extradición. Encontramos básicamente 15 tratados o 15, digamos, países con los cuales Colombia ha firmado tratados de extradición, entre los que está Argentina, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, obviamente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. Adicional a esto hay dos acuerdos multilaterales específicos, el del Congreso Bolivariano de Caracas, entre Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, y la Convención Multilateral sobre Extradición del año 1935. Antes de la Constitución del 91, el Código Penal de 1936 y el Decreto Ley 2300 del mismo año, del 36, que rigieron hasta el año 81, autorizaban la concesión u ofrecimiento de extradiciones siempre que no se tratara de ciudadanos nacionales, es decir, podían extraditar a personas que no eran colombianas o personas que no fueran responsables de delitos políticos. A su vez, el Código Penal del año 80
la ley 100 del año 80 consagró la extradición en términos similares, es decir, también sin que se pudiera extraditar a nacionales colombianos. Vino obviamente el Tratado de Extradición con Estados Unidos y las leyes que lo aprobaron, que cambiaron esto y permitieron la extradición. Vino lo que les mencioné del presidente Belisario Betancur, vino la toma del Palacio de Justicia, y aquí vale la pena resaltar, digamos, la proclama realizada por el M-19 para, en parte, justificar la toma del Palacio de Justicia. Y decía lo siguiente, abro comillas: un impopular y escandaloso tratado de extradición que entrega a nuestra juridicidad la más reciente y novedosa de todas las entregas, que es el golpe mortal contra la soberanía nacional. Este tema hizo parte de las razones que llevaron al M-19 a esa toma. Ahora, frente al tratado de extradición, la Corte Suprema de Justicia se pronunció durante los años 80, y más concretamente a las leyes 27 del 80 y 68 del 86 que aprobaron el tratado de extradición con Estados Unidos, que fue suscrito el 14 de septiembre del 79. Y esas dos leyes fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia por vicios de forma en los cuales se habría incurrido en la expedición de las leyes. Después de esto vino el decreto de estado de sitio número 1860 del 18 de agosto del año 89, el cual consagró la figura de la extradición por vía administrativa al presidente Barco, a raíz, digamos, de la ola de atentados y asesinatos que ocurrieron en esa etapa del año 89, decidió apelar a esta figura. Vino después la política de sometimiento a la justicia, que los colombianos conocieron en el gobierno Gaviria. Claro, en el interregno pasaron muchas cosas. Hubo un intento permanente del narcotráfico por tumbar la extradición. Hubo un intento por, a través de la Comisión Primera del Senado y la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, buscar que se cayera el tratado de extradición. Hubo el famoso narcomico del año 89, donde en una reforma constitucional planteada por el gobierno Barco se buscó la posibilidad de que se incluyera en el referendo la pregunta a los colombianos de si estaban de acuerdo o no con la extradición de colombianos a Estados Unidos. Eso, obviamente, en un contexto de bombas, de asesinatos, de temor, en el cual los narcotraficantes estaban sometiendo a la sociedad colombiana. Entonces, seguramente esa política de sometimiento a la justicia tuvo que ver también con eso, con un momento en que había secuestros por parte de los narcotraficantes para presionar al Estado colombiano. Y se buscó con la política de sometimiento que quienes entregaran y confesaran sus delitos y aportaran los elementos necesarios para ser condenados, se les pudiera, digamos, no extraditar o impedir la extradición a los Estados Unidos. Fueron dos decretos, el 2047 y el 3030 del año 90. Aquí vale la pena hacer una mención, y es que entre el año 84, cuando es asesinado Rodrigo Lara Bonilla, y el año 90, cuando se expiden los decretos de sometimiento a la justicia, es decir, toda esa guerra que se generó en esos 6 años, fueron extraditadas alrededor de 30 personas. El imaginario colectivo uno cree que hubo muchas más extradiciones y que eso fue lo que generó esa guerra. Realmente fueron 30, y entre las que se destacan o se recuerdan más están las de Hernán Botero, que fue el primer extraditado en el marco de este tratado, y obviamente Carlos Leder, que hacía parte del cartel de Medellín. Vino después la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí hemos oído varias versiones, unas versiones que indican que supuestamente hubo presiones del narcotráfico, inclusive sobornos del narcotráfico, para que en esta constituyente no se aprobara o se prohibiera más concretamente la extradición de colombianos, y hubo 3 tendencias al interior de la misma. Quienes creían que la extradición debía prohibirse explícitamente en la Constitución, y ellos fueron liderados por Diego Uribe Vargas, que fungió como ponente en ese momento. Por otro lado, quienes consideraban que la extradición de nacionales era una herramienta de lucha contra el narcotráfico en el marco de un sistema judicial colombiano que era incapaz de hacerlo, eso fue liderado por Antonio Galán Sarmiento. Y quienes consideraban que la extradición no debería ser definida por una norma de carácter constitucional. En ese sentido, o en ese punto, se ubicó el gobierno del entonces presidente César Gaviria. Finalmente, el texto que se aprobó en la constituyente, por una mayoría de 51 votos a 13, en una votación secreta, prohibió la extradición
de colombianos por nacimiento y la de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Obviamente se aprobó en ese momento, porque fue la decisión mayoritaria de la constituyente, pues la extradición en general de los colombianos. Esa prohibición vino del año 97, o estuvo vigente del año 91 al año 97, vino todo el proceso 8000, vino todo el escándalo de la financiación del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, lo que esto implicó y la implicación de muchos miembros del Congreso de la República por financiación de sus campañas, también con dineros del cartel de Cali. Y vino después de que el gobierno del entonces presidente Samper manifestara en varias oportunidades que no era un tema en la agenda pública, que no era un tema que le interesara al gobierno, que la constituyente había dispuesto la no extradición, que no era el único mecanismo para luchar contra el narcotráfico, una presión muy fuerte, entre otras, de Estados Unidos. Recordamos la desertificación de Colombia, recordamos que le quitaron la visa al presidente de la República, en fin, una serie de decisiones que llevaron una presión y a una presión de la opinión pública colombiana para restablecer la extradición de colombianos. Hubo varios esfuerzos, un esfuerzo inicial de Antonio Álvarez Lleras, entre otras cosas con la senadora Claudia Blum y Piedad Córdoba, y vino también la propuesta de otros senadores que finalmente tuvo éxito en febrero del año 97, también Piedad Córdoba, Juan Guillermo Ángel, Amílcar Acosta, Mauricio Zuluaga, entre otros. Ahí se destacó quienes más empujaron para aprobar este acto legislativo fueron Luis Guillermo Giraldo y Germán Vargas Lleras, entre otros, y los que más se opusieron fueron Bernardo Guerra Serna y Jaime Tuzán. En todo caso, digamos, se aprobó, la extradición se aprobó obviamente con una limitante por la posición mayoritaria en ese momento, y es que no procedía la extradición cuando se tratara de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la norma, es decir, los delitos que se habían cometido antes del año 97 por estos narcotraficantes y por los cuales eventualmente Estados Unidos u otro país pidiera la extradición de un nacional, no podían ser, digamos, el motivo de la extradición. Hubo un intento después por reformar la Constitución nuevamente a raíz del proceso de paz con los paramilitares, donde la entonces representante Rocío Arias buscó que por una norma constitucional se estableciera que quien participa en un proceso de paz o de sometimiento a la justicia no fuera extraditado a menos de que cometiera delitos posteriores a la aprobación de la norma o del proceso de paz. Eso afortunadamente no se aprobó y se hundió. Ahora miremos cómo funciona o cuál es, digamos, el marco jurídico en el cual hoy está funcionando la extradición de colombianos y quiénes son los actores que participan. Participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Presidencia de la República. Y lo primero que se requiere es una resolución de acusación o un equivalente o la condena de la persona en el país que requiere a la persona que está acusada. Eso básicamente se envía la solicitud que debe contemplar entonces ese equivalente, la envía por vía diplomática, la recibe la Cancillería colombiana. La Cancillería le manifiesta o le transmite a la Fiscalía General de la Nación, para la cual cumple un rol básicamente de ordenar la captura con fines de extradición, detiene a la persona y procede a la entrega de la misma. El Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez recibe la solicitud de extradición por vía diplomática, debe expedir un concepto para determinar si el trámite de la misma está sujeto a las convenciones o usos internacionales, como por ejemplo un tratado especial que haya eventualmente por medio del cual se va a tramitar la extradición, o si el mismo está sujeto a las reglas generales que están contempladas en el Código de Procedimiento Penal. En el caso de la extradición a Estados Unidos, de colombianos a Estados Unidos, es fundamental tener en cuenta que no existe un tratado especial suscrito con ambos países que esté vigente. No está vigente porque, como lo dijimos hace un rato, la Corte Suprema declaró inexequibles las dos leyes por las cuales se aprobó este tratado. Entonces estas extradiciones se están realizando con fundamento en el artículo 6º de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y siguiendo las reglas del Código de Procedimiento Penal. El estudio luego lo hace el Ministerio de Justicia de la documentación para verificar que la solicitud esté completa. Si falta algún documento, él mismo le envía eventualmente y le solicita esto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste pueda adelantar las gestiones que se requieran ante el Estado que requiere la extradición.
Viene luego el concepto de la Corte Suprema de Justicia, y aquí un punto importante: la Corte Suprema emite un concepto con base en revisar la validez formal de la documentación que es presentada, demostrar plenamente la identidad del solicitado. Debe entonces demostrarse esa identidad, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos cuando fuere el caso. Es decir, la Corte se limita, la Corte Suprema de Justicia no entra a revisar si la persona es realmente culpable o no, a revisar las pruebas que pueda tener el Estado requiriente o no, sino que simplemente revisa esto que está estipulado en la ley. Esto obviamente lleva a que todas las solicitudes que haga cualquier ciudadano colombiano, y lo vemos insistentemente en los medios de comunicación, cuando los colombianos dicen no, pero es que yo no soy responsable, yo no cometí ese delito, etcétera, y piden que se realicen ciertas pruebas para verificar si es responsable o no la persona, la Corte no realiza esas pruebas porque no le corresponde en el marco jurídico colombiano. Y finalmente se expide la resolución que concede o niega la extradición. Lo hace el presidente de la República, tomando, digamos, la decisión definitiva frente a esto. Entonces entramos ahora un poco a la pregunta que nos hemos hecho en este debate, y es si la aplicación de la extradición como herramienta para luchar contra el narcotráfico y en general como una herramienta de la política criminal se ha desnaturalizado. Y aquí yo quiero plantear esta pregunta porque es lo que los colombianos hemos percibido, y lo hemos percibido especialmente en las negociaciones que hemos conocido de narcotraficantes que han sido extraditados por Colombia a los Estados Unidos. Y esto ha llevado también a la preocupación sobre lo que significa los derechos de personas que son víctimas de delitos cometidos por estas personas, que eventualmente no son delitos de narcotráfico, sino por ejemplo la pertenencia a grupos paramilitares, y todos los delitos que se pueden derivar de este tipo de pertenencia, o la pertenencia a grupos guerrilleros y los delitos que se pueden derivar de esa pertenencia. Y aquí quiero traer a colación algunos ejemplos de las negociaciones que hemos visto entre los narcotraficantes extraditados y los países, y en este caso concretamente Estados Unidos. Para eso quiero revisar, digamos, volvamos al anterior, los tres ejes que planteé inicialmente como las justificaciones de la extradición, como una herramienta para luchar contra la impunidad. Y aquí entonces, como les decía, revisar las negociaciones de personas que en principio, en mi opinión, pueden haber contribuido a la impunidad en las negociaciones que han hecho con otros países. El primer caso es muy conocido, sin lugar a dudas, el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra. Esta es una persona que fue extraditada a Estados Unidos y que básicamente lo pidieron por el cargo, digamos, de traficar droga, distribuir droga, etcétera. Hablan en la imputación de más de 5 kilogramos de cocaína, realmente no sabemos la cantidad real, y los delitos por los cuales fue solicitado, pues pasemos a la siguiente, o por los cuales, digamos, en Colombia estaba siendo procesado, relacionados eventualmente con su extradición: el tráfico y fabricación, porte de estupefacientes y también concierto para delinquir agravado. Pero si miramos entonces, volviendo al anterior, aquí me corregirán, pero yo entiendo que aquí las penas, digamos, de una persona que es procesada por estos dos delitos, pues se pueden sumar siempre y cuando nunca lleguen a ser el doble de la pena máxima del delito que tiene una pena mayor. En este caso, tráfico y fabricación, porte de estupefacientes. Es decir, el Tuzo Sierra en Colombia podría haber sido procesado y condenado hasta por 32 años si uno suma los dos delitos. Sin embargo, se llegó a una negociación en Estados Unidos por 5 años apenas. Y es que no hay que olvidar que este señor, Tuzo Sierra, según la información con la que cuentan las autoridades colombianas, y aquí si quieren volvamos a la gráfica anterior, es o puede ser responsable de la compra e ingreso a Colombia de 1.724 fusiles AK-47 y 750.000 cartuchos para estas armas, aparte del delito de narcotráfico. Entonces uno ya se pregunta, bueno, una persona que no solamente cometió el delito de narcotráfico, sino que además trajo 1.724 fusiles AK-47 para el conflicto armado colombiano, además de muchos otros delitos que seguramente cometió y por los cuales hay serios indicios e investigaciones, con 5 años de cárcel y una negociación con Estados Unidos, ¿vamos a quedar satisfechos en Colombia frente
a la responsabilidad y que esta persona pague por su responsabilidad ante la justicia colombiana? Es una pregunta. Pasemos al siguiente caso. Víctor Patiño Fome, que alias El Químico, capo del cartel de Cali, del norte del Valle del Cauca, envió, pues esta es información de prensa la que encontramos para identificar, digamos, el delito. Se habla de buques llenos de cocaína, una cantidad de cocaína impresionante. Y este delincuente también, miremos los delitos, 20 años en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, 15 años por el lado de activos, pero la negociación también fue de 5 años. Y nos lleva a preguntarnos nuevamente por una persona que responsable de estos delitos, si realmente ha respondido ante la justicia y es suficiente o proporcional al daño que hizo la condena por 5 años. Pasemos al siguiente caso. Gabriel Puerta Parra, alias El Doctor, es un abogado del cartel del norte del Valle que obtuvo un indulto en el año 93 por contribuir a la persecución y el desmonte del cartel de Medellín, que incurrió en actividades ilícitas de tráfico de drogas desde Buenaventura. Miremos entonces también en este caso, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, una condena de 20 años podría ser la máxima, pero si sumamos los dos delitos serían 35 años por los cuales podría ser procesado en total máximo esta persona en Colombia, pero paga una condena de 5 años por la negociación que hizo con los Estados Unidos. Nuevamente nos preguntamos si esto es, digamos, una condena proporcional o la condena que realmente amerita, digamos, el tema. Pasemos al siguiente. Diego Ruiz Arroyave, alias El Primo, jefe paramilitar del bloque Centaurus. Esta persona, pasemos a la siguiente antes de volver a las actividades ilícitas. A la siguiente, concierto para el financiamiento del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, 18 años puede ser la condena en Colombia, 12 años concierto para delinquir agravado. Esas eran, y la siguiente, y bueno, esas dos nos lleva a 27 años de cárcel. Es una persona que podría haber pagado en Colombia 27 años de cárcel, hizo una negociación por 7 años y medio por el tema del narcotráfico, y no olvidemos que esto es una persona que, según la información de las autoridades colombianas, manejaba una oficina de sicarios y de cobros del grupo paramilitar Bloque Centaurus en Colombia, y está siendo investigado por extorsión, asesinatos y manejar los negocios del paramilitar narcotraficante Miguel Arroyave. Nuevamente se pregunta uno, una persona que vinculada con este tipo de actuaciones en Colombia y lo que puede derivarse ahí en términos de responsabilidad frente a víctimas, negocia con Estados Unidos y en 7 años y medio sale de la cárcel. Pasemos al siguiente. Eduardo Restrepo Arias, el socio, jefe del cartel del norte del Valle, actividades ilícitas, narcotráfico, 18 años de cárcel máxima, sumados serían 30 años, también una negociación de 7 años y medio por una pena que podría haber llegado en Colombia a 30 años de cárcel. Pasemos al siguiente. El Guacamayo perteneció al cartel del norte del Valle y ascendió rápidamente en la organización hasta convertirse en mano derecha de Don Diego. Entre los delitos que también cometió en Colombia están 6 homicidios, concierto para delinquir, tortura, porte ilegal de armas. Pues esta persona también responsable por delitos que podrían llevarle una pena entre, si miremos la siguiente, 35 años de cárcel, hizo una negociación por 7 años de cárcel con Estados Unidos. También se pregunta uno si esto es lo que Colombia espera como castigo para una persona que cometió esos delitos. Este es otro caso también que llama mucho la atención. Fanor Arizabaleta, capo del cartel de Cali, secuestro, narcotráfico. En Colombia, si sumamos los delitos, miremos los delitos, 20 y 12, 32 años de cárcel podría haber pagado en Colombia por los delitos que cometió, máximo, y negoció por 1 año y 8 meses de cárcel en Estados Unidos. También se pregunta uno si eso habría ocurrido, digamos, o si esto guarda relación con lo que ocurrió en los años 80 en Colombia y la guerra que se desató contra el narcotráfico, por una parte del Estado, y contra el Estado por parte de los narcotraficantes por otra. Entonces, miremos ahora otra pregunta que ha surgido alrededor de la aplicación de la extradición, y es si realmente esta herramienta obstruyó el derecho a la verdad a las víctimas del conflicto armado por la extradición de los paramilitares en el año 2008. Todos los colombianos vieron la extradición de
el grupo de jefes paramilitares y el impacto que esto tuvo en el proceso. Y aquí pasemos a la siguiente. Tenemos unas cifras que son interesantes. Las versiones libres rendidas por jefes paramilitares extraditados entre el 2006 y el 2010. Aquí hay digamos, está dividido en los dos colores. El azul, los 103 sesiones de versión libres fueron rendidas antes de la extradición y 41 sesiones entre su extradición y el 2010. ¿Cuáles fueron? Antes de mayo del 2008, antes de la extradición, 103 sesiones. De mayo a noviembre del 2008, 0 sesiones. No hubo sesiones de versiones libres de los paramilitares en Estados Unidos para contribuir a la verdad y cumplir los requisitos que establecía la Ley de Justicia y Paz. De noviembre del 2008 a octubre del 2009 hubo 22 sesiones y de noviembre del 2009 a noviembre del 2010 hubo 0 sesiones. Esto es información del Centro de Memoria Histórica, Justicia y Paz. Entonces eso ya le lleva a uno a pensar que la extradición de los jefes paramilitares específicamente pudo frenar el avance que tenían estas versiones libres, la búsqueda de la verdad, la garantía de los derechos de las víctimas de esos paramilitares. Pasemos a la siguiente. Aquí, digamos, tenemos en cuenta una cosa, y es que en el año 2010 hubo un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, poco antes de que terminara el gobierno de Álvaro Uribe, en principio para trasladar a los jefes paramilitares que estaban condenados o estaban procesados a 2 cárceles en específico y de esa forma garantizar que pudiera accederse a ellos y realizarse las versiones libres. Eso en principio aumentó drásticamente el número de las versiones, 512 versiones libres. Pero aquí hay 2 temas que yo quiero mencionar y que generan preocupación en términos del impacto de estas extradiciones en la verdad y en el proceso de garantía de los derechos de las víctimas. Pasemos a la siguiente, y es que se identificó que a pesar de que se aumentó el número de las versiones que fueron transmitidas, que fueron realizadas y transmitidas, se vieron varios problemas. Por una parte, hubo una transmisión inadecuada a las audiencias. Por ejemplo, decían quienes analizaron estas audiencias concretamente, que se realizaron transmisión a víctimas en zonas donde ese responsable o ese delincuente o ese jefe paramilitar no había tenido incidencia. Entonces las víctimas de él, a quien él había, digamos, agredido, a sus familiares, no tuvieron acceso directo a conocer la versión libre de esta persona, para conocer la verdad, para poder contestar o poder responder o poder expresar alguna opinión frente a lo que estaban diciendo estos jefes paramilitares en las versiones libres. No hubo voz de las víctimas, por una parte, e inclusive en algunos casos hubo problema con la posibilidad de defensores y fiscales para poder hacerse presentes en Estados Unidos. Esto, por una parte, como les decía, es una preocupación que generó la extradición de estas personas a Estados Unidos. Y otra es que existían versiones de fuentes que conocieron, digamos, en detalle estos procesos, según las cuales muchos de estos paramilitares aceptaban participar en las versiones libres, pero no se pronunciaban sobre algunos aspectos de los delitos que habían cometido por el miedo que generaba a la seguridad de sus familias en Colombia. Eso, sin lugar a dudas, también es un problema que tiene que ver no solamente con la extradición, sino como todo el proceso de justicia y paz, en el cual obviamente hizo parte el tema de la extradición de los jefes paramilitares. Pasemos a la siguiente. El siguiente punto, en lo que tiene que ver con si esta es una herramienta o no hoy para luchar contra la impunidad, es preguntarnos si existen o no mecanismos para garantizar el regreso de personas que son extraditadas, pero que tienen investigaciones pendientes en Colombia. Y esto es un tema que genera una preocupación alta, porque muchos de los responsables del delito de narcotráfico que han sido extraditados en los últimos 20 años también son responsables de otros delitos, de homicidio, de secuestro, de extorsión, de masacres, en fin, de una cantidad de acciones delincuenciales. Y la respuesta que hemos recibido por parte del Ministerio de Justicia nos lleva a una gran preocupación, y es que decía lo siguiente: dependiendo del ordenamiento jurídico interno del país correspondiente, la persona puede ser deportada hacia Colombia, En caso de ser deportada, la persona puede ser capturada en la frontera, en caso de existir contra ella órdenes de captura vigentes. Entonces uno dice, senador Liscano, si un delincuente, por ejemplo, como el Tuzo Sierra,
que cometió una cantidad de delitos adicionales al delito de narcotráfico, paga su pena por la negociación que hizo con Estados Unidos por 5 años, sale libre con un permiso, como vamos a ver ahorita más adelante, especial que le dan a las autoridades norteamericanas para que se quede en Estados Unidos, y por alguna razón vuelve a Colombia, y a pesar de tener procesos pendientes por otra cantidad de delitos en Colombia, aquí toca capturarlo en la frontera. Yo considero que esto es absurdo. Debería haber un mecanismo que garantice que la persona, cuando tiene delitos pendientes por los cuales está siendo investigado en Colombia, el Estado que requirió a esa persona en extradición luego se lo entregue a Colombia para que Colombia pueda procesarlo por esos delitos y no dependa de que sea o no capturado en la frontera, que sea o no deportado por el país que lo pidió en extradición originalmente. Esto es también una pregunta que le hicimos al Ministerio y nos genera preocupación. ¿Cuántas personas extraditadas por Colombia que han cumplido la pena en el exterior pero con condenas pendientes en Colombia han retornado al país para cumplir con dichas condenas? Y la respuesta del Ministerio es que no se tienen estadísticas al respecto. No se sabe realmente cuántas personas han regresado a Colombia. Y le generan a uno la misma preocupación, digamos, y el impacto que esto puede estar teniendo en la impunidad de otros delitos que fueron cometidos por estas personas en Colombia y por los cuales no fueron castigados ni se negoció con ellos en Estados Unidos. Esto pues nos lleva obviamente a lo que les decía hace un rato, y es a lo que conocimos por la parte de medios de comunicación, concretamente aquí es El Espectador. Según las autoridades colombianas, una corte de Estados Unidos le concedió a Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra, y a su familia un permiso para trabajar en Estados Unidos, por lo cual no va a ser deportado. Estamos hablando, como les dije hace un rato, de una persona al parecer responsable de haber traído 1.700 fusiles AK-47 a Colombia para alimentar la guerra en Colombia. Esta persona obtuvo un permiso de Estados Unidos, se quedó en Estados Unidos, pagó 5 años de cárcel, y las víctimas de los delitos que él cometió en Colombia, pues obviamente ven cómo sus derechos no se garantizan. Pasemos a la siguiente. Ahora, también desde el punto de vista del análisis de esta herramienta como una herramienta para luchar contra la impunidad, uno se pregunta, bueno, Colombia ha concedido o ha entregado a miles de personas en extradición ya. Se habla del récord, el gobierno Uribe más de 1.000, este gobierno también más de 1.000, pero uno se pregunta, ¿y en el caso de la extradición activa? Es decir, cuando Colombia solicita a personas en extradición, ¿qué ha pasado? Y aquí vemos que nuestro país no hace uso de la posibilidad de solicitar en extradición a personas que son responsables de delitos y que podrían pagar en Colombia. Aquí está la cifra. Las extradiciones activas, solicitudes de extradición activas por parte de Colombia, 57, y extradiciones pasivas ha recibido de parte de Estados Unidos solamente 2.387 solicitudes. En términos generales, no solamente Estados Unidos, está la siguiente gráfica, pues son 257 solicitudes por parte de Colombia de extradiciones y ha recibido 3.191 extradiciones. El caso más, digamos, emblemático de las solicitudes activas por parte de Colombia, pues es el de Yair Klein, sin lugar a dudas, que por razones que todos conocemos, finalmente una persona que contribuyó a alimentar la guerra en Colombia, que entrenó a asesinos en Colombia, que fue traído al parecer con la complicidad de agentes del Estado a Colombia para entrenar paramilitares, nunca vino a responder ante la justicia colombiana y se quedó sin ser extraditado a Colombia. Pasemos a la siguiente. También desde el punto de vista del análisis de esta herramienta para luchar contra la impunidad se pregunta uno, bueno, ¿y Colombia qué ha recibido porque seguramente quienes defienden la aplicación de la herramienta de extradición y las negociaciones de estos delincuentes con Estados Unidos van a decir, claro, las negociaciones han llevado a una baja condena, pero nos han permitido desmontar todo un aparato criminal. Y es gracias a eso que ha habido negociaciones que han llevado obviamente unas condenas de 5 años, pero hemos podido desmontar todo un aparato criminal y recuperar una cantidad de recursos y de bienes producto de esos ilícitos. Pues bien, uno dice, bueno, entonces ¿qué ha recibido Colombia? Porque Colombia ha puesto los muertos, Colombia ha puesto el pecho, digamos, en esta guerra contra el narcotráfico, y que hemos recibido de la colaboración que han hecho estos narcotraficantes con Estados Unidos en términos de las negociaciones. Y las cifras que pudimos conocer son preocupantes. Estas son unas cifras que reporta el programa de confiscación de activos de Estados Unidos. Son fondos confiscados por Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de activos.
cifras en millones de dólares. Y aquí reporta lo que Estados Unidos finalmente le entregó a autoridades locales de Estados Unidos cada año y lo que se le entregó a gobiernos extranjeros de lo que se confiscó. Y las cifras son preocupantes. No habla específicamente de Colombia, pero el total del año 2003 al 2009 habla de cerca de 2.200 millones de dólares confiscados a la mafia, al narcotráfico. De los cuales, o 2.250 digamos, de los cuales 2.200 prácticamente se distribuyeron en Estados Unidos a autoridades locales y 50 a gobiernos extranjeros. O sea, Colombia está en esos 50, seguramente con otros países, según esta información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahora bien, yo le quería preguntar al ministro, nosotros conocimos declaraciones del embajador de Estados Unidos hace unos meses o hace un par de años tal vez, donde decía que Estados Unidos le ha entregado más de 3.000 millones de dólares producto de confiscación de activos del narcotráfico en Estados Unidos. No sabemos si eso es cierto, esa cifra, digamos, de dónde sale y cómo ha recibido Colombia esa plata, qué manejo se le ha dado a esos recursos, si son 50, si son 20, si son 100, si son 3.000 millones de dólares. Quisiéramos conocer los colombianos realmente cuál ha sido la dimensión del beneficio que ha tenido Colombia, las negociaciones de los Estados Unidos con los narcotraficantes en términos de recuperar estos activos y qué manejo se le ha dado a estos recursos. Pasemos a la siguiente. Ahora, yo les decía que una justificación para la extradición es la falta de credibilidad en las instituciones del Estado colombiano para juzgar a los crímenes o los crímenes asociados con el narcotráfico, la debilidad del Estado. Y uno le genera preocupación, mientras que hemos recibido, digamos, el apoyo, el Plan Colombia, entre otras cosas, y hemos tenido, digamos, reformas a nivel local, fortalecimiento del aparato judicial, hemos visto también al tiempo, con eso, un aumento drástico de las extradiciones. Uno se preguntaría, senadora Paró Holguín, si es que cada vez tenemos más capos del narcotráfico, porque estamos extraditando, digamos, ya entre el año 2000 y el año 2011 unas cifras pues bastante altas. Ahí ustedes pueden ver la gráfica, la mayoría, más del 75%, es por personas que cometieron en principio el delito de narcotráfico. Entonces uno se pregunta si hemos visto o bien un fortalecimiento del Estado o bien se ha mantenido, digamos, la debilidad del Estado para poder enfrentar o poder juzgar este tipo de delitos, porque un aumento exponencial de la extradición lleva a que Colombia, efectivamente, un delito que también se está cometiendo en Colombia, porque es un delito transnacional, no lo juzguemos acá, sino que permitamos que se juzgue en Estados Unidos y se condene en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Estado colombiano es igual de débil hoy frente a la posibilidad de juzgar estos delitos de narcotráfico de lo que eran en los años 80, o nos hemos fortalecido, o es que estamos extraditando no solamente a los grandes cabecillas del narcotráfico, sino también a los, digamos, medios o a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico? Es una pregunta que nos hacemos y que nos lleva a la siguiente gráfica. Cuando uno mira las condenas impuestas en el extranjero a colombianos extraditados, podemos inferir que no solamente estamos extraditando a los grandes cabecillas, porque vale la pena recordar que una persona no puede ser extraditada por un delito que conlleve una pena privativa de la libertad de menos de 4 años de cárcel. Pues estoy repitiendo, de 4 años de cárcel, obviamente. Pero si miramos las cifras aquí en las que encontramos de la respuesta de la Cancillería, vimos que 126 han sido condenas inferiores a 5 años, 126 extradiciones, 111 entre 5 y 10 años y 136 superiores a 10 años. Es decir, prácticamente la tercera parte de esos reportados por la respuesta de la Cancillería se refiere a condenas inferiores a 5 años de cárcel. Entonces vale la pena preguntarnos si tenemos la extradición o aplicamos la extradición, la herramienta de la extradición como una herramienta para perseguir a los grandes delincuentes del narcotráfico, o si ya la estamos, digamos, aterrizando y utilizando para cualquier persona que tenga algún vínculo con el narcotráfico, sin importar realmente el rol y la importancia del rol de esa persona en el delito del narcotráfico. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, vemos una preocupación, y es la posibilidad de que se estén cometiendo errores en las extradiciones pasivas de nacionales colombianos. Esto ha sido muy publicitado en los últimos años. Todos vieron el caso del carpintero, digamos, que fue pedido en extradición. Eso lo lleva a uno a plantear una pregunta sobre varias cosas. Uno, claro, sin lugar a dudas, como está concebida la extradición, aquí no debemos ni podemos
cuestionar las pruebas que haya contra una persona que ha sido solicitada en extradición, como está contemplada la extradición. Solamente nos referimos eventualmente a la identidad de la persona y a lo que decía yo, como puede revisar la Corte. Pero inclusive en ese caso se están cometiendo errores. La dimensión de estos errores no las conocemos. No sabemos si es 3, 5, 10, 15, 50. No tenemos claridad al respecto. Y no tenemos claridad, senador Iván Cepeda, porque hemos visto que hay personas, y esto lo reportan personas que han defendido a quienes son extraditados en algunos casos, que prefieren declararse culpables en Estados Unidos porque dicen, si me declaro culpable salgo en un año o en menos, porque hago una negociación. Si insisto en mi inocencia, fácilmente puedo terminar condenado a 3, 4, 5 años de cárcel. Entonces son personas que en algunos casos al parecer son inocentes, son extraditadas, pagan años de cárcel y prefieren declararse culpables. Y eso sí me parece a mí una aberración, que una persona prefiera declararse culpable en aras a no estar en la cárcel a eventualmente poder defender su inocencia. Están los casos de este señor el carpintero, está el caso de Gabriel Consuegra Martínez, un vendedor de plátanos, y de su hijo. Está el caso reconocido también en medios de comunicación del capitán de aviación que fue falsamente acusado por uno de sus socios, Carlos Antonio Ortega, y esto pues nos lleva también a plantear un tema, y es que debería existir en el mecanismo de extradición una herramienta para garantizar que estos problemas no sucedan, y que cuando el Estado colombiano permite la extradición de una persona, le haga algún seguimiento a estos casos para saber si la persona eventualmente es un error en su extradición, o si eventualmente tiene, como yo decía antes en el otro caso, otros delitos por los cuales debe responder en Colombia y debería ser traído a responder por los mismos. Aquí la declaración que les decía del abogado, del defensor de uno de los extraditados, al parecer erróneamente, y es: infortunadamente, dice el señor, si hubieran ido a juicio, en vez de regresar a Colombia en pocos meses, habrían estado detenidos 6 meses como un mínimo, o quizás más de un año. Esto es increíble y es aberrante, y por eso creo que requiere una discusión sobre el tema de la extradición. Esto eran como los temas fundamentales, y esto nos lleva a qué conclusiones. Yo creo que llegó el momento de que Colombia, después de tantos años de aplicación de la extradición o de utilización de la extradición, abra un debate de fondo con los Estados Unidos, especialmente con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que requiere más del 97% hoy de las extradiciones que se han hecho efectivas, para revisar este procedimiento. Como yo decía, este no es un procedimiento que hoy se aplique por un tratado vigente, porque se hace a través de la Convención de las Naciones Unidas. Y creo que, teniendo en cuenta la forma como han cambiado, digamos, la dinámica del delito del narcotráfico, su vinculación con actores armados que han cometido otra cantidad de delitos, la generación de víctimas que han tenido estos delitos, nos obliga a replantear la extradición y a sentarnos con Estados Unidos, y es la propuesta que yo quiero hacer como conclusión de este debate, a que negociemos un tratado de extradición con Estados Unidos. Negociemos un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos donde contemplemos que estas personas que son extraditadas por narcotráfico también pueden ser responsables de otros delitos, y que garanticemos varias cosas. Primero, que no haya impunidad, que cuando la persona es responsable de otros delitos que de pronto no le interesan a Estados Unidos, es decir, delitos distintos al narcotráfico, esas personas puedan ser procesadas por esos delitos y paguen por esos delitos. Les decía yo, masacres, secuestros, desaparición forzada, en fin, una cantidad de delitos. Segundo, que las víctimas se les garanticen sus derechos. Hay centenares de miles de víctimas de estos paramilitares extraditados en Colombia. Y si vemos que la Corte Suprema de Justicia solamente en 4 ocasiones ha dicho no extradite a esta persona hasta tanto no garanticemos los derechos de las víctimas, vemos que en muchos casos no se han tomado decisiones similares y que eso ha podido afectar los derechos de las víctimas. Yo me pregunto, ¿es responsabilidad solamente de la Corte Suprema de Justicia verificar que los derechos de las víctimas de estos delincuentes se garanticen, o también es una responsabilidad del Ejecutivo que incide o que participa en el procedimiento que lleva a la extradición de un nacional a Estados Unidos? Yo creo que el gobierno colombiano también debería tener esto como un elemento fundamental en la revisión que hace cuando se realiza una extradición, y es verificar que esa extradición no vaya a ir en contravía de los derechos de las víctimas, pueda mermar la posibilidad o limitar la posibilidad que esas víctimas accedan a la verdad,
y que esa persona responda ante las autoridades colombianas por esos delitos. Entonces, esa es un poco la conclusión que yo quiero entregar en este debate. También blindar el tratado o la extradición de colombianos sobre la base de que si se extradita a una persona no se vayan a cometer errores, porque pues hay un principio jurídico, aunque no soy abogado, como decía en un principio, que yo creo que sí todos los colombianos entendemos, y es que es preferible una persona que es responsable de un delito libre a un inocente detenido. Y por eso hay que tomar medidas para que la extradición no vaya a llevar personas inocentes a Estados Unidos y no lleve a personas detenidas a los Estados Unidos para que paguen por delitos que no cometió. Ese es para mí, digamos, el eje de este debate. Nuestro país ha puesto los muertos, ha puesto, digamos, el sufrimiento, ha utilizado esta herramienta porque es una herramienta que es necesaria, que es fundamental, que hay que fortalecer, que hay que mantener, pero tenemos que tomar medidas para que la herramienta no vaya en contravía de los derechos de las víctimas, no vaya en contravía de la justicia y garantice los derechos de las personas que puedan ser solicitadas en extradición. Ese era el eje del debate, señor presidente. Yo le agradezco el tiempo y obviamente quedo a la expectativa del planteamiento del ministro de Justicia. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, no, pues yo la verdad, ministro, quedo preocupado, le confieso, porque pues de su intervención se deriva que se siente en el gobierno que no hay nada que cambiar en el tema de la extradición. Y yo sí creo que los colombianos pues sí ven con preocupación lo que está sucediendo. Yo creo que no nos podemos conformar diciendo que como los Rodríguez Orejuela fueron condenados a pocos años, pues qué importa que a los demás los condenen a pocos años. No podemos decirle eso a las víctimas, porque si bien es cierto que en una primera etapa de la extradición básicamente se hablaba del tema del narcotráfico a las personas que estaban siendo extraditadas, ahora la mayoría de ellos, o por lo menos los más visibles, tienen otras responsabilidades de comisión de delitos en Colombia. Tienen obviamente participación en grupos paramilitares, de guerrilla, etc. Y si uno le dice a las víctimas, hombre, no importa que sean 5 años, porque aquí habrían sido 5 años, también les está diciendo un poco, hombre, no importa que ellos no hayan colaborado con la verdad, que ellos no hayan contribuido a reparar esas víctimas. Entonces yo creo que sí cabe aquí abrir una discusión sobre una renegociación o una negociación, digámoslo así, del tratado. Los errores que mencionaba aquí el presidente del Congreso, Name, con el conocimiento que le da al haber estado en un cargo específicamente trabajando el tema desde un consulado, pues creo que son relevantes, creo que no son pocos, por una parte, y segundo, si bien es cierto que no hay razón para calificar como error cuando una persona es acusada y luego es absuelta porque pues no logran demostrar, digamos, su responsabilidad. Hay muchos casos, como mencionaba el senador Name, de un error ya en la identificación de la persona. Entonces, saber cuándo se cometió ese error, pues hay que tener mecanismos para poder identificar eso y evitar que eso suceda. Si es eventualmente en la petición que hace ese juez federal que se confundió, o si es en la identificación que tiene que hacer la autoridad colombiana cuando recibe la información. Por ejemplo, realmente no sabemos hoy a ciencia cierta el origen del error del carpintero. ¿Quién cometió el error del carpintero? Yo la verdad pues vi la información de prensa, pero no saqué una conclusión clara de quién es el responsable de que ahí se hubiera cometido un error. Entonces yo sí creo que es fundamental abrir esta discusión. Otro tema importante es el tema de la información. Pues yo creo que uno esperaría que el Ministerio de Justicia conozca la información de las personas que han sido extraditadas desde que ha habido extradiciones. Y no solamente, digamos, saber cuántas han regresado, sino saber hacer el seguimiento a las condenas, saber, digamos, pues la respuesta que recibimos de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, reporta cerca de 400 personas, digamos, las condenas, pero teniendo en cuenta que ha habido miles de extraditados, pues entiendo que hay más de 1.500 sobre los cuales no hay información, no sabemos, no tenemos ni idea del Estado colombiano qué pasó con ellos, si fueron condenados, si no fueron condenados, a cuánto fueron condenados, por qué delitos fueron condenados. Y yo sí creo que el Estado debería tener esa información, el Estado debería saber sus nacionales extraditados qué pasa con ellos y tener en cuenta eso para eventualmente,
si plantea o no la necesidad de negociar un tratado. Yo creo que, pues usted dice que el tratado solamente serviría para eventualmente limitar las condenas y tener la garantía de que no va a haber unas condenas mayores, pero yo creo que se podría plantear en esa negociación temas que tienen que ver con lo que he mencionado. Aquellos casos donde hay otros delitos cometidos por esa persona, ¿cómo se garantiza? Se garantiza y se obliga en cierta forma al Estado que requiere a la persona extraditada a que la entregue para que cumpla otros delitos por los cuales pueda ser procesado en Colombia, especialmente teniendo en cuenta lo que sabemos de los delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado colombiano por parte de personas que han cometido el delito de narcotráfico y han sido extraditados por eso. Segundo, que se garanticen los derechos de las víctimas. Ha habido unos acuerdos gubernamentales para que se trasladen, para que eventualmente se permita la audiencia, etcétera. Pero hay que trabajar para que, por ejemplo, las víctimas tengan realmente acceso a eso y que se garantice que las víctimas puedan jugar un rol importante en el tema. El senador Chamorro decía, ¿por qué no lograr que las víctimas participen de alguna forma en la decisión de extradición o no de la persona que es victimaria? Eso no es inmiscuirse eventualmente en el tema de las pruebas, pero sí es abrir una puerta para que no queden, porque es fundamental en el proceso que estamos avanzando de paz y de reconciliación, pues lograr que las víctimas se les garanticen sus derechos y que no sean, digamos, el último eslabón en la decisión, o ni siquiera ningún eslabón en la decisión de un extraditado, sino que jueguen un papel ahí porque es una persona que cometió delitos contra ellos, sus comunidades, sus familias, y es fundamental tener eso en cuenta. Entonces yo creería que esos elementos nos llevan a la posibilidad de abrir el debate sobre la necesidad eventualmente de negociar un tratado que garantice que eso se resuelva frente a esas problemáticas. Y un tema general, si bien puede ser cierto, ministro, que lo que pasa es que los narcotraficantes han identificado mejor cómo funciona la extradición, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Tal vez en el pasado eventualmente a Estados Unidos no le interesaba negociar con ellos y por eso pues sí realmente generaba un mecanismo disuasivo, digamos, para los narcotraficantes el tema, porque decían, hombre, si me cogen a mí, estoy traficando con droga, voy a terminar 2, 3 cadenas perpetuas en Estados Unidos, porque no van a negociar conmigo, porque tienen ya las pruebas para condenarme y no les interesa negociar. Ahora eventualmente Estados Unidos sí ha cambiado un poco su estrategia frente al narcotráfico y ha buscado ya no condenar a la persona, sino identificar a otros con el aporte que le puede dar el testimonio de esa persona, etcétera. Pero superando un poco ese tema, uno se pregunta si es realmente hoy sea considerado un mecanismo de cooperación internacional solamente y no una pena, como no debe ser considerado eventualmente, pero si es una herramienta que esté sirviendo en la lucha contra el narcotráfico, porque es que, digamos, un narcotraficante dice, hombre, si yo soy un personaje que cometo otros delitos, pues de pronto me quedo en Colombia, pero si logro coronar un buque de cocaína en Estados Unidos, de pronto termino en Estados Unidos, me condenan a 5 años, luego me quedo con permiso en Estados Unidos. Ese es un mensaje efectivo en la lucha contra la delincuencia. No sé si lo es, yo considero que no lo es. Yo considero que estamos mandando un mensaje negativo en la forma como se está aplicando en algunos casos la extradición, que lleva a que se convierta en atractivo inclusive el delito de narcotráfico para algunas personas que dicen, hombre, termino en Estados Unidos, termino con permiso de trabajo, me quedo a vivir para siempre allá y no tengo el problema. Y a la persona que es inocente, como decía el senador Name, no solamente no le dan permiso de trabajo ni nada de eso, sino que lo cogen y le dicen, hombre, usted está aquí ilegal porque usted no tiene visa. Pues claro, me trajeron a mí extraditado, ¿cómo iba a tener visa? No iba a tener visa. Entonces, esos mensajes equivocados me parece que sí ameritan por lo menos una discusión sobre la problemática de la extradición. Nos deben llevar a abrir ese debate para no quedarnos en mi opinión, posición equivocada de pensar que todo está funcionando bien y que las cosas no han cambiado. Puede que la herramienta como tal no haya cambiado, pero las circunstancias en que se aplica sí han cambiado. Ya no estamos llevando al señor Leder o al señor Escobar o al señor allá, sino a responsables de miles de delitos de lesa humanidad, y eso nos debe llevar a una reflexión sobre cómo garantizamos los derechos de las víctimas y que no haya impunidad en los demás delitos. Muchas gracias, presidente.